Este, el Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este seminario tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación a la UNESCO a trabajar en pro a la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre hemos tenido invitadas e invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Y bueno, antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una semblanza del ponente que nos acompaña el día de hoy. Faustino Montes Castañeda es doctor en lingüística indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, CIESA Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Es profesor investigador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Laboratorio de Literacidad y Bilingüismo y organizador del Seminario Internacional Multilingüismo en Espacios Escolares y Comunitarios, ambos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es hablante de la lengua totonaca de Satanán, Chumatlán, Veracruz. Su área principal de investigación se centra en la socialización y la adquisición de las lenguas originarias infantiles en contextos de desplazamiento lingüístico, además de la documentación de la oralidad y el desarrollo de materiales didácticos, orales y escritos. Su trabajo más reciente está relacionado con la documentación y el análisis de la adquisición prosódica y morfológica de la lengua totonaca, así como los talleres infantiles comunitarios, Recordar en el Tiempo. Se ha especializado en el procesamiento del lenguaje infantil con el programa KingCall, así como el uso del ELAM para el análisis de datos lingüísticos. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy y muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. En especial agradezco al doctor Adrián por esta invitación eh, en este gran seminario que ustedes organizan, ¿no? Sobre todo a todas las instituciones involucradas, ¿no? En la siguiente página, por favor. Gracias. Bien, el título de la presentación que les compartiré el día de hoy se denomina Xtachuwin Kinana, la palabra de la abuela. Desafíos y transformaciones en la transmisión intergeneracional de las lenguas originarias, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la estructura de la presentación consiste en presentarles el objetivo de mi charla. Posterior a ello, el contexto de las lenguas originarias, es decir, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Después hablaré sobre la lengua totonaca y continuaré con una breve introducción a qué nos referimos cuando hablamos de la socialización del lenguaje infantil. Posteriormente hablaré sobre el papel de las madres y las abuelas y me estaré remitiendo a un caso muy específico sobre la socialización de la lengua totonaca y finalmente las reflexiones finales de esta presentación. Adelante, por favor. Muy bien. El objetivo de la presentación es reflexionar los desafíos y cambios en la transmisión intergeneracional de las lenguas originarias a partir del caso del totonaco, con énfasis en el papel del Xtachuwin-Kinana, la palabra de la abuela, como eje de continuidad, resistencia y negociación lingüística en el contexto familiar y comunitario. Adelante, por favor. En la siguiente lámina. Muy bien. México es considerado como uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística en el mundo, ¿no? Dentro de ellas tenemos las lenguas nacionales, que son las lenguas originarias. También tenemos el español y
por último, las lenguas de señas, ¿no? Adelante, por favor. Bien, me quiero centrar específicamente en esta lámina para que nosotros podamos contrastar eh, cómo ha evolucionado o cómo se está realmente perdiendo las lenguas originarias de México, ¿no? Si ustedes pueden ver en esta pantalla del lado izquierdo, los primeros censos que se registraron en 1820 arrojaba un 65% de hablantes de lenguas originarias, ¿no? Si lo contrastamos con el último censo oficial que se registró, que es en 2020, el INEGI reporta el 6.1%, ¿no? Entonces, esta gráfica como tal nos muestra a nivel estadístico cómo se ha ido desplazando las lenguas originarias, ¿no? Esto quiere decir que con estos datos estadísticos podemos ver que hay una ruptura intergeneracional de esta lengua si comparamos entre el primer periodo de 1820 y 2020. Adelante, por favor. Adelante. Bien, la familia lingüística Totonaco-Tepehua pertenece específicamente con rasgos psicológicos al ser una lengua polisintética y aglutinante. Esta lengua se habla en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. Dentro de la lengua totonaca se ha registrado 4 variantes lingüísticas, ¿no? El primero tiene que ver con el totonaco del Tantla, el totonaco del norte, el totonaco de la costa y el totonaco de la sierra. Específicamente, yo soy hablante de la variante sierra, ¿no? Que es la lengua que he trabajado durante varios años. Adelante, por favor. Bien, dentro de los estudios que he realizado se centran específicamente en la localidad de Santana, Chumatlán, Veracruz. En esta imagen ustedes pueden apreciar que es una localidad relativamente pequeña con 1,541 habitantes como tal, ¿no? Es una comunidad de asentamiento totonaco, pero con el contacto lingüístico con otras lenguas, por ejemplo el español, y también hay otras lenguas como es el náhuatl y el mixtec. Adelante, por favor. Bien, después de haber presentado como estos datos estadísticos muy generales sobre a nivel porcentaje sobre la situación de las lenguas indígenas nacionales, en esta lámina quiero compartirles cuál es la situación actual de los niños monolingües y bilingües totonacos de la localidad de Santana, Chumatlán, ¿no? El primer censo que se hizo en esta localidad eh, corresponde a los primeros datos de 1990, ¿no? Y tenemos aquí dos tipos de colores, el color azul claro, que se refiere a los hablantes monolingües en totonaco, ¿no? Y el otro color azul un poco más fuerte se refiere a los niños bilingües totonaco-español, ¿no? Si nosotros comparamos nuevamente esta gráfica, en 1990 se registraba un 41.8% de niños monolingües totonacos frente a un 58.2% de niños bilingües totonaco-español, ¿no? Si contrastamos con los últimos datos registrados en 2020, podemos observar que en este periodo solo se registró el 7.0% de niños hablantes monolingües en totonaco frente a un incremento del 93% de niños bilingües totonaco-español, ¿no? Entonces, lo que nos muestran
nuevamente esta gráfica a nivel más comunitario, qué es lo que está pasando en esta comunidad de estudio, es que realmente hay una ruptura de la transmisión intergeneracional de la lengua totonaca. Esto quiere decir que desde el nacimiento los padres ya no están socializando su lengua materna hacia los niños, ¿no? Y es por ello que esta gráfica que refleja los datos más estadísticos muestran que solo adquieren el 7% de niños monolingües totonacos. Adelante, por favor. Bien, ahora quiero introducir estos dos conceptos fundamentales de las que yo trabajo y que tiene que ver con la socialización y la transmisión de la lengua, ¿no? El concepto de la socialización lingüística nos dice que es el proceso mediante el cual los individuos adquieren las normas y estructuras lingüísticas de su comunidad en particular, ¿no? Y la transmisión de la lengua se refiere como la lengua que se pasa de una generación a otra, principalmente a través de las interacciones que tienen los infantes con los adultos, con los jóvenes o con otros niños como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí nos preguntamos, ¿cuál es el papel o cuál es el rol de las madres en la socialización temprana del lenguaje infantil? Las madres estructuran el lenguaje para sus hijos pequeños, actuando como mediadoras culturales y agentes socializadoras, lo que facilita la adquisición lingüística desde el primer año de vida, ¿no? Esa es la función que tienen las madres como agentes socializadoras de los bebés desde temprana edad. Adelante, por favor. Y bien, y ahora nos preguntamos cuál es el rol de las abuelas. Como tal, las abuelas también tienen un papel fundamental en la socialización temprana, ¿no? Es decir, las abuelas son las socializadoras del lenguaje, pero también son transmisoras de la cultura, donde se transmiten los valores y los saberes, ¿no? A través de la abuela o a través del rol de las abuelas, conectan las generaciones a través de su lengua materna. Adelante, por favor. Y bien, entonces, ¿qué significa Tachuwin Kinana? Literalmente significa la palabra de mi abuela. Es aquí donde nace el título de esta presentación y estoy entendiendo como la palabra de la abuela, que es el vínculo entre la infancia y el desarrollo del lenguaje. Es decir, a través de la palabra de la abuela podemos tener el cuidado, la mirada, el gesto, la corporalidad, la vocalización, la producción y entendimiento del lenguaje infantil, la sabiduría, la herencia y la memoria afectiva como tal, ¿no? Y esto es lo que encierra todo este conocimiento a partir de Tachuwin Kinana en la lengua totonaca. Adelante, por favor. Y bueno, ahora podemos preguntarnos de qué manera se socializa la lengua totonaca en la vida familiar. Adelante, por favor. Y en esta gráfica voy a presentarles 3 casos de estudio que tiene que ver con el habla dirigida a 3 niñas totonacas a la edad de los 2, 3 años como tal, ¿no? Estas gráficas de las que les voy a presentar tienen que ver más a nivel cuantitativo, es decir, estos datos provienen de transcripciones naturales, de las interacciones entre los adultos y las 3 niñas de estudio como tal, ¿no? Entonces, en esta lámina podemos tener, tenemos 2 barras en color gris y otro un poco más cafecito, donde se describe el habla en totonaco y el habla en español como tal, ¿no?
Del lado izquierdo tenemos el concepto del input, que se refiere al habla dirigida a los niños en la lengua totonaca, y del lado derecho del español, ¿no? El concepto directo tiene que ver cuando los adultos interactúan o cuando le hablan a los niños, ¿no? Y el concepto que aquí que estoy utilizando como indirecto es lo que escuchan o lo que están escuchando los niños o estas tres niñas que voy a hablar en la interacción entre los adultos, ¿no? Y bueno, entonces, estos datos del primer hogar, que es F1, que se refiere a la niña CCT a la edad de los 3 años, en una hora de interacción como tal, esta niña se le habla en un 11,6% en la lengua totonaca, ¿no? Sin embargo, en el entorno familiar, dentro de las diferentes actividades que se realizan en la casa, los adultos y sus hermanos mayores interactúan preferentemente en la lengua totonaca, ¿no? Y es aquí el porcentaje que tenemos, que corresponde a un 88,4%, ¿no? Sin embargo, del lado derecho tenemos el input en español, que corresponde como el habla indirecta o el input indirecto en un 100%, ¿no? Lo interesante de esta gráfica como tal es que la niña, a pesar de que no se le hable en esta lengua, cuando sale fuera del hogar, está escuchando el español en la calle, en la escuela, en la tienda y en otros espacios de la comunidad como tal, ¿no? Sin embargo, dentro de la interacción familiar, los adultos utilizan el totonaco para socializar a esta niña, ¿no? Y ahora nos vamos con otros dos casos que va a ser muy diferente a esta primera familia, que es F1T. Adelante, por favor. Bien. Y lo que podemos observar en esta segunda lámina, a diferencia del primero, es que dentro del hogar también se le habla a la niña en totonaco, y en la interacción entre los adultos en el hogar también utilizan con mayor frecuencia en esta lengua, ¿no? Si nosotros recordamos la primera lámina, a la niña se le hablaba en un 11% en totonaco, es decir, es la lengua que utilizaban para comunicarse con ellos, ¿no? Y con esta segunda niña, que es Lulu Beth, que también tiene 2, 3 años, podemos observar que se le habla en menor medida en totonaco y corresponde a un 5,9%, ¿no? Si ustedes observan la lámina que está del lado derecho, se le está hablando en un 100% en español. Esto quiere decir que a la edad muy temprana se le está hablando mayormente en español que en totonaco, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver esta gran diferencia entre un 5,9% en totonaco y un 100% de español. En la siguiente lámina, por favor. Y nuevamente, con la tercera niña, que se llama Fanny Beth, ella tiene 2, 4 años, y los datos también corresponden a una hora de interacción natural, ¿no? Y lo interesante de esta niña es que, a diferencia de la primera niña, que se le habla en un 11%, la segunda niña en un 5%, esta tercera niña, se le está hablando también con un porcentaje alto en totonaco, ¿no? Es decir, corresponde a un 30% de interacción entre adulto y niño, ¿no? Pero también podemos contrastar del lado derecho, que también se le está hablando mayormente en español, ¿no? Entonces, estas tres familias de las que he descrito nos muestra cómo realmente se está transmitiendo la lengua totonaca dentro del contexto familiar, ¿no? Entonces, como el caso de la primera familia que vimos, son pocos donde los niños adquieren como primera lengua en totonaco, perdón,
dentro del núcleo familiar, ¿no? Sin embargo, cuando salen fuera de su contexto familiar, están expuestas también al español, ¿no? Y la tendencia es como vimos con la segunda niña y con la tercera niña, ¿no? Pero también tenemos otro caso que no incorporo en esta lámina, tanto donde los adultos interactúan en español y le hablan preferentemente a los niños en español como lengua materna, ¿no? Entonces sería como el cuarto tipo de familia, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, entonces, aquí les presento un testimonio sobre la oralidad intergeneracional en la práctica, ¿no? Esto viene de la narrativa de la abuela Tepa. Este trabajo está en proceso y se documentó en este año como tal. Entonces ella dice, Ama Quintana, Uku Aykatilla Tatipapa, Shastata, Lataakan, Lichinkan, Juani, Polotin, Juani, Aychita Quintana, Quitata, Alastata, Juani. Mi nieto, que tiene 4 meses, cuando llega a la casa, le digo, viejito, ¿ya llegaste, papito? ¿Fuiste a dormir? ¿Dormiste mucho? Amas jata, lita la cachiqui, hasta cancasanan, casi sí cancasanan, chiqui la cawan, tucuilitzin. Él comienza a mover la cara, la carita, hace sonidos con la nariz, mueve el rostro y empieza a reír. Tucuitachuinan, anita saquintlat, anasta taquintlat, taquitucuy. Lipasuay amascata, hasta nasatujecoy, pactatujecoy xmacne, cascuntulay. Y le sigo hablando. ¿No lloraste, papito? Le pregunto si durmió mucho y él se pone muy feliz. Se mueve de alegría, mueve todo el cuerpo, hace juntos. Adelante. Chankatik tachuinan, la akan liminkan, chale liminkan, akan tanuyacha, tukuntungan shakati, pero Lilitin amasat. Platico con él todos los días, especialmente por las mañanas cuando llega. Cuando entra a la casa, empiezo a hablarle y enseguida comienza a reír. Busnachu nantusha, Nakachiquile y totonaco, porque nace una shacatlija. Pues así irá adquiriendo el totonaco, porque así le estás transmitiendo. Nace una antusha, se la encata, hasta que la tachin, aitata quintat, juani. Hetican, ekchitican, nakiwani, nakisnata. También el más grande, de 6 años, cuando llega por la mañana, le digo, ya llegaste, papito. Y él responde, sí, mamá, ya llegué, y me abraza. Muchunakit, kashakatlima kinatanatme, porque ni flacaskin barnina katepoy. Así es como les hablo a mis nietos, porque no quiero que dejen de hablar en totonaco. Washla katepot ni kuntla latanachuwinan. Kintachuwinka ni kuntla latacha, na kinkamasi ni kanitan. Barneati akit chushla, nakmati yenuyo. Nani tú, katikatepot lakpatan. Quiero que adquieran nuestra lengua, tal como nosotras nos la transmitieron. Si nosotras no les transmitimos, los bebés no van a adquirir. Masinema. Yo no envidio mi lengua, yo las enseño con todo el corazón. Entonces aquí tenemos un testimonio de una de las abuelas que nos habla sobre la importancia de mantener la oralidad en totonaco, ¿no? Y esta narración por parte de la abuela es muy interesante porque nos está explicando cómo ella empieza a hablarle a sus 2 nietos, el primero que es el más pequeño, desde que llegan a su casa, ¿no? Y cómo interactúan, ¿no?
Y es muy interesante aquí porque está relatando también cómo el bebé, a pesar de que todavía no tenga producciones verbales, pero con los gestos, con la sonrisa, con el movimiento corporal que él hace, está dando a entender que hay una comunicación entre el bebé y la abuela, ¿no? A diferencia del hermano mayor que tiene 6 años, que ya tiene interacción con su abuela y le da un abrazo cuando llega por las mañanas, ¿no? Entonces aquí también nos habla la abuela sobre la preocupación que tiene para que sus nietos no dejen de hablar en totonaco, ¿no? Entonces ella quiere que se siga transmitiendo su lengua materna, que fue el totonaco, ¿no? Y esta reflexión que ella comparte, o esta narrativa, viene porque actualmente en la comunidad de Santana, muchos de los niños ya no le están transmitiendo el totonaco como primera lengua, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos actuales que nos encontramos? Existen como tal ideologías de vergüenza. Es decir, esto se refiere que muchos padres ya no están transmitiendo su lengua originaria o su lengua materna por vergüenza, ¿no? Por muchos factores que quizá ellos tuvieron en la infancia o por algunos antecedentes familiares, ¿no? Y también encontramos la ruptura de la transmisión de la lengua, ¿no? Otro de los desafíos que encontramos en muchos contextos es la falta de los materiales que sean pertinentes para las lenguas donde llegan o específicamente las variantes lingüísticas de cada una de las lenguas, ¿no? Otro de los desafíos que también observamos en los espacios educativos es eh, los docentes que ya no hablan alguna lengua originaria y que están inmersos en los contextos educativos bilingües como tal, ¿no? Y otro desafío como tal son las escuelas monolingües en español y sobre todo la falta de apoyo por parte de las instituciones. Adelante, por favor. Bien, aquí tenemos un caso sobre una ideología lingüística de los padres jóvenes hacia la lengua del abuelo, ¿no? Y dice, ña, ñana shakatria tokonako kiankawas, porque kimamachan ni tan chuwinan ni konatapina. Chuakit tan kashiawe, para ni kati español pax tokonako katima. Chekiwini mancho, pero tu conchu, piwi shakatria tokonako, kiwani. Ya no quiero que le sigas hablando en totonaco a mi hijo, porque me da vergüenza. No habla bien cuando lo llevamos a algún lado. Yo lo he visto bien, pero no sabe español. Está aprendiendo todo en totonaco, me decían. ¿Y quién tiene la culpa? Si tú eres la que le habla en totonaco, ¿no? Entonces aquí podemos ver una ideología negativa por parte de los padres y también un reclamo hacia la abuela, ¿no? Es decir, en este testimonio podemos observar que estos padres no quieren que se les siga hablando en totonaco al niño como tal, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, alguna de las reflexiones finales sobre esta presentación, la transmisión lingüística en el interior del hogar y el papel de las abuelas son agentes de cambio hacia la conservación de las lenguas. En este sentido, la transmisión intergeneracional debe ser una política lingüística familiar, también debe de ser una política lingüística comunitaria para el mantenimiento de las lenguas, pero sobre todo una política lingüística educativa. Adelante, por favor. Y esto con el fin de que nosotros podamos mantener y revitalizar la oralidad de las lenguas originarias. Adelante.
Y bueno, ¿en qué espacios nosotros podemos socializar la lengua oral? En primer lugar, tiene que ver con el hogar. Entre los totonacos, el concepto de pumalcu se refiere al espacio de la cocina. Es decir, en la cocina, frente al fogón, es ahí donde pasan muchas cosas. Es decir, no solamente es el espacio para preparar los alimentos, para comer, sino que también es un espacio de convivencia, de interacción, donde las visitas llegan y se les pasa directamente a la cocina. Es el espacio donde se les socializa a los niños, es el espacio donde duermen, donde juegan, donde hacen la tarea y, y también tenemos el segundo contexto que tiene que ver con un poco a nivel más comunitario, ¿no? Es decir, que la socialización de la lengua oral no solamente tiene que ocurrir pero ese está específicamente en el hogar, sino que también tiene que ocurrir en el espacio comunitario, ¿no? Sobre todo en los contextos de trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En la milpa, en el arroyo, en el río, en las asambleas, en las actividades religiosas, ¿no? Es decir, es un contexto más amplio, ¿no? Y finalmente tenemos la escuela, ¿no? Que es un espacio donde también se debe de promover la socialización de la lengua oral. Adelante, por favor. Y bueno, por último, podemos decir que la continuidad generacional de las lenguas indígenas nacionales de México es una propuesta que se sustenta desde la socialización y la adquisición de la lengua en la familia, en la comunidad y la escuela, como un proceso de desarrollo a lo largo de la vida de los individuos, ¿no? Y finalmente, tengo una pregunta para ustedes. Adelante, por favor. Y me gustaría también escucharlos si ustedes recuerdan alguna palabra o expresión que solo lo decía tu abuelo. Y bueno, esto ha sido la presentación que les he compartido y pues bueno, muchísimas gracias y escucho sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. La verdad que estas últimas anotaciones que haces me parecen muy interesantes porque algo que hemos venido como reflexionando, sobre todo en este semestre del seminario, es justo cómo de alguna u otra, no de alguna u otra manera, más bien cómo las ideologías lingüísticas impactan de manera directa en la creación de políticas lingüísticas, ¿no? Y políticas lingüísticas entendiéndolas como todas estas agencias, decisiones, ¿no? No solo lo que ocurre desde el Estado. Entonces, me parece muy sugerente, muy interesante como también empezar a voltear a ver cuál es el motor que realmente ha sustentado la diversidad lingüística en nuestro país y no son las instituciones y no han sido las grandes políticas, ¿no? Si no es esto, es ver la milpa, ver el hogar, ver la cocina, estos actos de habla que se generan, ¿no? Cuando se curan, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, me parece altamente sugerente como empezar a reflexionar las políticas lingüísticas desde este lugar. Y pues agradecerte, antes de dejar el micrófono, me gustaría mucho recordarles, no se les olvide, por favor, anotarse para la asistencia del día de hoy. Recuerden que al finalizar el semestre, que es el día de hoy, las personas que han tenido todas sus asistencias, se les mandará su diploma de participación. Ya tenemos el link aquí en el chat.
Y también recuerden que tenemos un grupo de difusión en WhatsApp. Si alguien gusta que se les agregue para que el próximo semestre estén atentas y atentos de cuándo inicia el seminario, si tienen alguna sugerencia, si alguien quiere participar, estamos totalmente abiertas y abiertos. Recuerden que el objetivo de este seminario es generar una comunidad de discusión en el que nos vayamos acompañando en nuestros procesos y vayamos generando esta red y este diálogo en el que reflexiones como estas también vayan abonando a nuestras investigaciones y a las lenguas con las que trabajamos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, es momento para abrir el micrófono sin antes agradecer nuevamente al ponente del día de hoy. Y bueno, aquí en el chat, en lo que van prendiendo cámaras y micrófonos, en el chat ya tenemos un comentario por parte del compañero Heriberto. Él dice, eso de la vergüenza por parte de las personas indígenas es algo muy real en todas las naciones originarias, puesto que al arribo de los españoles sufrieron con mucha discriminación y violencia por el motivo que no entendían y no podían comunicarse con ellos. Lamentablemente, eso fue uno de los principales motivos por lo que las cantidades de hablantes se haya disminuido y se hayan introducido lenguas extranjeras como segundas lenguas cuando realmente el español debería ser la segunda lengua y la lengua materna la principal. Ahora los gobiernos hacen de todo para querer rescatar o salvar lo que ellos mismos con el tiempo se encargaron de ir destruyendo. Muchísimas gracias por este comentario. Y si alguien más desea agregar algún comentario, que nos quiera dejar una palabra o que quieran recordar alguna de las palabras que solamente decía su abuela o su abuelo, adelante. Adelante. Ah, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por compartir su conocimiento, Faustino. Tengo unas preguntas, en cuanto a tu experiencia y todo lo que llevas investigando en tu trayectoria. ¿Qué herramientas pedagógicas consideras pertinentes que se pueden elaborar para fomentar el habla de las lenguas? Esa es una. Y otra es como si sabes como o tienes conocimiento sobre el uso de las radios comunitarias como medio para igual fomentar el habla de las lenguas. Muchas gracias. Voy contestando con... Sí, por favor, adelante, Faustín. Ok, gracias, Alfredo, por tu pregunta. Primero dices que qué herramientas, ¿no? Pedagógicas se pueden elaborar, ¿no? Eh, yo creo que a partir de la documentación de las interacciones naturales que ocurren en los contextos familiares eh, naturales como tal, creo que puede ser como una herramienta fundamental para que nosotros empecemos a construir otros tipos de materiales didácticos como tal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces desde la visión o desde el pensamiento de un adulto, nosotros empezamos a diseñar materiales pedagógicos como tal, ¿no? Pero creo que también es importante pensar, ¿no? Es decir, a partir de las interacciones naturales que ocurren donde se adquiere la lengua de manera natural, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esos datos primarios para poder construir estos materiales didácticos, pero que sea pertinentemente, que tenga pertinencia a nivel cultural y a nivel lingüístico como tal, ¿no? Eh, Ese es uno, ¿no? La otra parte creo que me parece también muy importante poder generar materiales a partir de las tradiciones orales que todavía existen en nuestras comunidades, ¿no? Sobre todo con las abuelas y con los abuelos que hablan como tal las lenguas originarias, ¿no? Eh, Segunda pregunta, donde refieres sobre las radios comunitarias, ¿no?
Eh, Hay uno que está en Cuetzalan, Puebla, que es una radio comunitaria del INPI. Lo interesante de esta radio comunitaria es que hay dos locutores, ¿no? Es decir, hay un locutor que es en Totonaco y otro locutor en náhuatl, ¿no? Entonces, las transmisiones o la mayoría de la información eh, que se da en esta radio, pues ocurre tanto en la lengua originaria como en español, ¿no? Entonces eso también ayuda a, de alguna forma, a visibilizar o revitalizar la oralidad desde una radio como tal, ¿no? Pero hay hay otras radios como tal que no son comunitarias y todas las transmisiones como tal ocurren en español, ¿no? Y también he tenido conocimiento de algunas iniciativas que se hacen desde el Internet, es decir, la página de Facebook, donde se transmiten algunas actividades en la lengua totonaca, ¿no? Pero específicamente en la región del Totonacapan veracruzano no hay una radio comunitaria como la radio que está en Cuetzalan, Puebla, ¿no? Que sería el otro lado, que es el Totonacapan poblano como tal, ¿no? Pero del lado de Veracruz no tenemos ninguna radio comunitaria eh, que promueva como tal la lengua totonaca u otras lenguas originarias, ¿no? O sea, en la parte norte de Veracruz, ¿no? Posiblemente en algunas regiones de Veracruz quizá exista, estoy pensando en la radio Guayacocotla, que es por la Huasteca Veracruzana, ¿no? Me parece que también es una iniciativa comunitaria, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Alfredo, adelante, por favor. Sqasen, Liputun, Pasha, Katsenes, Magostokana, Faustino. Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias al maestro Faustino por su ponencia. Maestro, me gustaría preguntarle qué estrategias se podrían como generar, sobre todo como con las familias para digamos, concientizar sobre esto, sobre la importancia de la transmisión y sociabilización con los niños y jóvenes. Si bien, justamente, como lo acaba de comentar, la familia es uno de los ejes o núcleos importantes para la transmisión y la sociabilización de la lengua, creo que son las familias las que eh, ya nos están dando cuenta, pues, o están dejando justamente de transmitir las lenguas, ¿no? Y por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos tíos que emigraron a la Ciudad de México. Creo que también la migración es otro factor que impide esta transmisión y sociabilización de la lengua, porque si bien pues, los niños o jóvenes ya no están en contacto con la comunidad, con su cultura, en este caso pues también menos lo van a estar con su lengua. Entonces, pues bueno, mis tíos tienen cuatro hijos y ya ninguno de ellos, habla el totonaco. Entonces, cuando mi mamá, pues, visitó a mis tíos, pues incluso hasta mi tío, le dijo, no, pues, aquí en la ciudad no hables, totonaco, ¿no? Entonces, pues sí, mi mamá, en un acto de resistencia, dijo, pues, ¿por qué no voy a hablar, no? Si es mi lengua. Pero bueno, entonces me gustaría, preguntarle eso, ¿no? ¿Qué estrategias de concientización podemos quizás generar con las familias hablantes o no hablantes, ¿no? Para seguir transmitiendo y compartiendo nuestra lengua? Y lo otro, ¿qué piensa usted acerca del diseño internacional sobre las lenguas? ¿Ha habido resultados? ¿Falta que este diseño realmente llegue a las comunidades? Y ya por último, pues si bien existen derechos de los pueblos originarios hablantes, o sea, el derecho de los hablantes, em, difundir y transmitir los derechos lingüísticos a las comunidades hablantes, ¿qué tanto también beneficiaría o tendríamos ventajas
en esto de la transmisión y sociabilización de las lenguas. Muchas gracias. Pashta Katzinel. Lupas Takatsinel, Alfredo, lo plano, Takashmata, Lata Chiwina no Nakinta Chiwinkan, Lakachunin, pues Pahmakat ni Kukinin Lamo, ni la Shakatiocha, Lupas Katsinian pi Kilita Chiwinapat, o Lata Chiwinamo. Bien, Alfredo, muchas gracias. Son 3 preguntas. Creo que el primero, o sea, no sé si exista como tal una respuesta para la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estrategias debemos de implementar, ¿no? En los contextos familiares o comunitarios, ¿no? Te voy a compartir un poco mi experiencia, ¿no? Durante el tiempo que yo he trabajado con la documentación del habla infantil en varias comunidades totonacas, eh, mantengo una postura política de, eh, a pesar como todos los comentarios quizá negativos que pudiéramos encontrarnos en estas comunidades o las interacciones con otros hablantes totonacos, es mantener nuestra postura de hablar en totonaco, ¿no? Es decir, mantener este activismo de siempre comunicarnos con nuestros interlocutores, a pesar de que los niños y jóvenes actuales no nos entiendan o no nos respondan como tal en totonaco y nos respondan en español, ¿no? Entonces, quizás es una estrategia de empezar a visibilizar nuestra lengua en estos espacios comunicativos, ¿no? Lo otro es no desesperarnos, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos hacer ciertas iniciativas y como vemos que no hay resultados, es decir, trabajar con una lengua como tal, que no es algo tangible, cuesta, lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo lo veo un caso particular con mi sobrino, ¿no? Cuando él nació, yo siempre le hablaba en totonaco, ¿no? A pesar de que sus padres y sus otros abuelos se comunicaban con él en español, ¿no? Entonces, y él actualmente va para los 7 años, me parece, y seguimos manteniendo esta comunicación en totonaco, ¿no? A pesar de que él haga mezclas del español o que a veces me conteste en español y no en totonaco, entonces él se da cuenta que con su tío solo habla en totonaco, ¿no? Y de alguna manera ya expandió sus interlocutores, porque a la edad que ahora tiene, ya empieza a hablar en totonaco con su abuela y con su abuelo materno como tal, ¿no? Y lo interesante de todo esto, como siempre, él me escucha hablar del totonaco, de la documentación y todo eso, él ha tenido una reflexión muy interesante. Ahora con su hermano más pequeño, también le está hablando en totonaco, ¿no? Aunque mayormente en español, ¿no? Entonces, esa es como la estrategia que yo he utilizado a nivel personal, no desistirse como tal. No sé si haya como tal una estrategia muy específica de cómo debemos de concientizar, ¿no? Porque cada padre o cada familia toma sus propias decisiones, ¿no? Si para él el totonaco no es importante y no se tiene que seguir transmitiéndole al niño, no podemos hacer nada como tal, ¿no? Sin embargo, con diferentes quizá iniciativas que nosotros podamos desarrollar a nivel familiar, a nivel comunitario, o quizá teniendo una relación estrecha con las autoridades comunitarias, creo que de ahí podemos también generar otros vínculos, ¿no? Para poder concientizar y sensibilizar sobre la importancia de las lenguas originarias de México, ¿no? Y sobre todo, quizá ya no podemos pensar que solo los niños hablen una lengua originaria, ¿no? Quizá debemos de promover el bilingüismo, ¿no? Es decir, lengua originaria y español, ¿no? Y desde ahí podemos tomar otras posturas a nivel cognitivo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tienen los niños a nivel cognitivo en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, quizá poder buscar otras formas
de poderles llegar a los padres y sobre todo también a los profesores, ¿no? Y bueno, ya entrando con la segunda pregunta, ¿qué pienso sobre el diseño de las lenguas indígenas, ¿no? Eh, no sé de qué forma se podría evaluar esto, pero lo que yo he podido constatar en varias comunidades de la comunidad totonaca y algunos con otras lenguas de Oaxaca, es que no, eh, no se están logrando muchas cosas para revertir el desplazamiento de las lenguas originarias, ¿no? Es decir, se sigue desplazando, el español cada vez más ocupa muchos espacios a nivel comunitario, a nivel familiar y no se diga a nivel digital, ¿no? Entonces tenemos mucha información en las lenguas hegemónicas como el español y el inglés, ¿no? Y tenemos muy poco sobre las lenguas originarias, ¿no? Y en relación a esto, creo que las lenguas originarias creo que no deben de estar marcadas por un cierto periodo, ¿no? Para poder evaluar qué podemos lograr en 10 o en 30 años, ¿no? Creo que este diseño es para toda la vida, ¿no? Entonces, como tal, esto se debe de trabajar como la sustentabilidad lingüística, ¿no? O sea, ya debe de ser parte de la vida de los que estamos interesados, pero no solamente nosotros, o sea, tiene que ser en conjunto, es decir, con los padres, con las abuelas, con las autoridades locales, con los municipales, con las instituciones, con los docentes sobre todo, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, no es de una sola persona, ¿no? Y me faltó la última pregunta. No sé si me puedes repetir, por favor. Ah, sí, sí, perdón. Que si bien existía los derechos lingüísticos de los hablantes, pues bien muchos no la conocen. Hacer difusión, promoción de estos derechos lingüísticos de los hablantes ayudaría a sociabilizar y transmitir nuestras lenguas. Bueno, esa sería la pregunta. Pasha Gatzel. Sí, yo creo que sí es importante dar a conocer cuáles son los derechos lingüísticos que tienen cada uno de los pueblos originarios, ¿no? Pero yo pienso que más allá de traducir textos jurídicos a una lengua originaria, pienso que se debería de implementar otras estrategias más adecuadas para los hablantes, ¿no? Porque al momento de traducir un documento jurídico a las lenguas originarias, muchas veces recurrimos a términos que realmente solo se entienden por los mismos traductores como tal, ¿no? Y cuando llegan en mano de algunos hablantes como tal, pues es difícil quizá entender a qué se refiere con ciertos conceptos, sobre todo se utiliza mucho los neologismos, ¿no? Entonces creo que es importante que se dé a conocer los derechos lingüísticos, pero implementando otras estrategias, ¿no? No siempre llegar a la traducción de los textos, ¿no? Aquí en el chat nos piden la palabra la compañera Fanny. Adelante, Buenas, Fanny. buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle como siempre estar participando en este taller, porque como bien lo decía yo en otro taller, que yo no soy lingüística, pero hablo una lengua originaria, y sí, coincido mucho con los compañeros que me antecedieron y también con el doctor Faustino, de hablar desde la sustentabilidad, ¿no? Pero también hay mucho que ver con las instituciones, ¿no? Las tareas que tienen las instituciones hacia con nosotros que hablamos la lengua originaria. No, bien lo decía el compañero, ¿no? A nivel digital, a pesar de que hay muchos medios, ¿sí? Pero, y también está el diseño de las lenguas indígenas, ¿no? Pero pareciera que no es reclamo, no es nada, sino que también aquí, digo, ustedes son los expertos, desde nuestra trinchera, yo como en mi comunidad tengo mi taller de nido de lenguas, y lo hago con gusto de manera altruista,
digo, a pesar de que no soy pedagoga, pero lo hago y desde mis, desde donde yo puedo hacer material así didáctico, lo hago, pero las instituciones sí, porque en la escuela de mi comunidad los mismos maestros están preguntando, mandan a los niños al taller de nido de lenguas. Yo ya no tengo la capacidad del nido de lenguas porque llegué a tener 140 niños, ¿no? Entonces, nada más somos 5 personas en el grupo, entonces los maestros que son bilingües no hablan la lengua, hablan náhuatl, hablan mixteco, soy de la lengua enguigua, entonces digo, no quejarme, ¿no? Porque pues también yo traté de hacer una maestría en lingüística en México, pero pues también ahí en el CIESAS, perdón por decir respetuosamente, no tengo nada en contra de CIESAS, pero como no tengo publicaciones, no tengo así los requisitos, pues no llegué. Intenté también ahí en la UNAM, pero como no tengo el inglés, pues no pude entrar, ¿no? Entonces, pero desde mi trinchera estamos haciendo materiales. Pero ¿qué están haciendo las instituciones, no? A pesar del desdeño, también intenté ahí, estar en el grupo de INALI, pero también hay como que también hay cierto grupo privilegiado, ¿no? Entre esas situaciones de promover la lengua, ¿no? Por ejemplo, derechos lingüísticos en Popoloca, pues yo con gusto participo, pero nada más no he llegado a ese grupo privilegiado, ¿no? Para compartir mi lengua. Pero pues me gustan las estrategias y felicitaciones a todos ustedes que me permiten dotarme más de estrategias y herramientas para mi comunidad y mi lengua materna. Es cuando, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Aquí en el chat tenemos otras participaciones. Muchas gracias. ¿Podría dar un poco más de contexto para los datos de las gráficas? ¿Qué eran todos los participantes en esa hora? ¿Los papás, los abuelos? ¿Por qué el input indirecto en totonaco significa que hay dos personas hablando totonaco entre ellos? ¿Y qué es una política familiar no dirigir palabra en totonaco al niño y refleja unas ideologías interesantes al explorar? Pues dan las gracias, felicitan y el compañero William hace la anotación de que en la traducción se pierde el sentido original. No sé si quieras agregar algo. Sí, los datos que presenté de las 3 gráficas es a nivel global, ¿no? Es decir, dentro de la interacción natural que se suscita en un cierto contexto, no solo está la mamá y el niño como tal, ¿no? Entonces, cada familia varía, por ejemplo, en la primera gráfica donde presenté a CCT, donde se le habla predominantemente en totonaco, en esa hora de interacción eh, también estaba la abuela, el abuelo, los 2 hermanos y 3 tíos, además de la mamá, que es la socializadora principal como tal, ¿no? Y en el caso de las otras 2 familias, que son familias más nucleares, en el primer caso es una familia extensa, en las otras 2 familias son nucleares porque solo estaba la mamá, el papá y la niña, ¿no? Y en algunos contextos donde aparece que le hablan a la niña en totonaco, es el habla de las abuelas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque en estos 2 contextos, las abuelas son las que están transmitiendo la lengua totonaca, ¿no? A diferencia donde se muestran estos datos del 100%, en español es la lengua de los padres como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos este contraste, ¿no? ¿Cuál es la importancia del papel de las abuelas en la transmisión o mantenimiento de la lengua totonaca como tal, ¿no? Entonces a esto se refiere como el input directo, ¿no? Y comentaba que el input indirecto en estas 2 familias, solo cuando le habla o le hablaban a la niña, cambiaban del totonaco al español, ¿no? Sin embargo,
en la interacción de los padres aún se mantenía la lengua totonaca, ¿no? Y este es el porcentaje que se muestra como input indirecto totonaco, ¿no? Sin embargo, me faltó comentar que estos entornos, a pesar de que no se le hable o no se le hablen a los niños directamente en la lengua totonaca, pero si los adultos están interactuando en esta lengua, también es una forma o es una estrategia de que ellos sigan aprendiendo la lengua totonaca, ¿no? En 2011 trabajé con 6 niños y actualmente ya se encuentran algunos en la universidad como tal. Tuvieron los mismos procesos, ¿no? Pero los padres como tal mantenían la interacción en totonaco y cuando le hablaban a los niños era en español, ¿no? Entonces, esa estrategia ayudó a que estos niños aprendieran de manera más pasiva en la lengua totonaca, ¿no? Y llegaron a una determinada edad en la parte de la adolescencia que activaron su lengua totonaca como tal, ¿no? Entonces eso es muy interesante y eso nos permite ver que a pesar de que no se les hable los niños en una lengua originaria, pero si los adultos mantienen esta interacción, eso también ayuda a la adquisición del totonaco, ¿no? O de otra lengua originaria en su caso. Muchísimas gracias. Bueno, también aquí en el chat dejan otra pregunta, comentario. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones. Una pregunta, ¿cómo se dice abuelo en totonaco? ¿Qué papel tiene el abuelo en la enseñanza de la lengua con los nietos? Y esta pregunta nos las deja Emma Angélica García. Ok, el término para decir abuelo es quintata. Y el concepto de abuela es quinana, que literalmente significa mi abuelo y mi abuela en el segundo término, ¿no? Entonces, como comenté a lo largo de la presentación, el papel de la abuela es fundamental para el mantenimiento y la revitalización de las lenguas originarias como tal, ¿no? Entonces, ustedes pudieron observar el pequeño extracto de video donde la abuela está socializando al nieto en la lengua totonaca y también está curando a su nieto con algunas prácticas culturales de la lengua totonaca, ¿no? Entonces, en ese video están presentes los padres, o sea que son padres jóvenes, pero ahí el rol de la abuela es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Faustino. Si no hubiese algún otro comentario, alguna otra participación, queremos agradecer a Faustino Montes por su valiosa participación para el cierre de este seminario, seguirlo invitando, que nos siga compartiendo. También a todas las personas que este seminario han no solo expuesto, sino también han reflexionado, han comentado, han participado. Recuerden que la agenda está abierta para que nos compartan su palabra y sus experiencias. Y sin más preámbulos, pues despedimos este seminario con mucho agradecimiento, con mucha alegría y nos vemos próximamente en agosto. Y un abrazo para todas y para todos. Desde Chihuahua, Lindolengo les agradece y les deja un caluroso, muy caluroso saludo.